Pero ahora les vamos a hablar de grandes iniciativas en favor de la transición energética. Concretamente, les hablaremos de un proyecto valenciano para renaturalizar los patios escolares. Tenemos con nosotros a Isabel González, socia fundadora de Fente Studi. Muy buenas, Isabel. Hola, buenas. Y también tenemos a Emilio Cervera, técnico de Proyectos Europeos de la Fundación Municipal Valencia Clima. Bienvenidos. Bueno, vamos a hablar de este patio renaturalizado para la transición ecosocial. Vamos a contar, quiero que nos contéis un poquito en qué consiste este proyecto, Isabel. Claro, este es un proyecto que nace de unos proyectos de innovación social y urbana que subvenciona o financia el Ayuntamiento de Valencia, y nosotros somos un equipo muy grande y elegimos hacer este proyecto piloto con el claustro del CEIP Ballester Fandos, ¿no? Con un colegio de la Malvarrosa, que además es un claustro como muy motivado y que tenía muchas ganas de empezar en esta transformación de su patio. Y en lo que consiste básicamente es en adaptar y transformar su patio para convertirlo en un refugio climático y también para generar como un espacio de bienestar, de confort, desde hacer un patio con diversidad de juegos, que generara como otras dinámicas también de uso y de relación en el alumnado y que además las familias pudieran como involucrarse tanto en el proceso de pensarlo como en el de transformarlo. ¿Cuánto tiempo se lleva trabajando en este proyecto? Pues empezó el año pasado, hemos estado todo el curso escolar y el curso anterior también, o sea, 2 cursos llevamos. Al principio lo que se hizo es como tomar muchos datos ambientales y también relacionales, ¿no? De cómo jugaban en ese patio, qué actividad física tenía el alumnado, ¿no? Los niños y las niñas, qué temperaturas estaba llegando, ¿no? En qué zonas, ¿no? Para tener como unos datos muy claros. A partir de ahí se hizo un diagnóstico y este último curso se ha estado transformando con muchísimas iniciativas, ¿no? Desde una semana de construcción colectiva, a través de distintas subvenciones y ayuda de otras entidades, pues la transformación generando plantación de árboles, un circuito, ¿no? Muchísimas iniciativas que han transformado muchísimo el patio. ¿Y cómo veis la reacción de los alumnos? ¿Se vuelcan con el proyecto? Pues ha sido muy bonito, como ha sido un proyecto que dura en el tiempo, ¿no? Y que el alumnado se ha involucrado desde el inicio, pues dando sus ideas, aportando cómo veían el patio y luego en la transformación. Creo que lo han hecho muy suyo, ¿no? Y que eso también al profesorado le ha dado como muchas herramientas de meter toda esa transformación en su metodología educativa, ¿no? Se utiliza el patio como un aula más y eso creo que también ha hecho que se valore mucho, ¿no? Todo este proceso. Te iba a preguntar, Isabel, ¿por qué este centro? Pero bueno, me consta que el año pasado ya también fue premiado por apostar por las energías renovables, o sea que es un centro que apuesta mucho por esto. Sí, llevan como muchísimos años, de hecho creo que tienen como el primer huerto escolar ecológico que se hizo. Llevan muchos años metidos en este proceso, ¿no? De ser como pioneros en el tema de la transición ecológica y la transición energética. Pues desde con el proyecto 50-50, generando una comunidad energética, con este proyecto de transformación. Entonces, este era uno de los motivos, ¿no? Por los que hacerlo con ellos y ellas, y también porque es un claustro con muchas ganas de mejorar a nivel metodológico, de involucrar a las familias. Además, es un colegio que está en un barrio con una población muy estigmatizada, ¿no? Y con muchos problemas para llegar a fin de mes, como si dijéramos, ¿no? Y también queríamos como cambiar ese estigma que llevaba el colegio y demostrar que era un sitio con unas familias muy potentes y con un alumnado con mucha capacidad, ¿no? de generar cambios. Bueno, proyecto premiado en un centro comprometido también y no el único, ¿no? Aquí entra un poco en juego ese plan verde escolar. Hemos dicho que era un proyecto piloto que había obtenido ese premio y que se había desarrollado pues muy bien con respecto a las expectativas, pero ahora la idea es traspasarlo también a otros centros escolares. Sí, el Ayuntamiento de Valencia aprobó a finales del año pasado la elaboración de un plan verde escolar que sirva como una hoja de ruta que guíe para los 3 colegios municipales. Son 3 colegios que gestiona directamente el Ayuntamiento de Valencia. Pues bueno, partiendo de estos aprendizajes y de estos resultados, el ver cómo podemos ir desarrollando procesos similares para incrementar, ¿no? Ese contenido, esa naturalización que hay en estos centros educativos, pues por todas las ventajas que ha estado comentando Isa. Queda mucho por hacer, siempre lo decimos, pero bueno, es un pasito más, ¿no? Poco a poco, ¿cómo podemos todos apoyar y hacer esa transformación, sobre todo en los centros escolares? Sí, para nosotros el hecho de que sean los centros escolares es muy importante, ¿no? Porque aparte que es el futuro y si queremos que esa transición ecosocial llegue a todos, también los colegios están como muy distribuidos en la ciudad. Si transformamos esos patios, que son muchos metros cuadrados en total, ¿no? Decíamos en Valencia que eran casi 6.000 metros cuadrados de espacio.
que si eso lo renaturalizas, imagínate el pulmón que generas, ¿no? Y también que ese alumnado se conciencia y esas familias también, ¿no? Es como la capacidad de empezar poquito a poco a cambiar las dinámicas, ¿no? En todo esto. Entonces sí que pensamos que es importante como apostar por medidas en todos esos patios de colegio y que sean procesos que sí que involucren tanto a profesorado como a alumnado para que el cambio sea más potente, ¿no? Que no sean solo intervenciones de lo hago y al día siguiente está, sino que sean como procesos donde se involucre a nivel metodológico, a nivel pedagógico en las aulas. Claro, porque esto es el proyecto que se ha iniciado ahora en este centro, pero bueno, aunque vosotros lo hayáis iniciado y un poco les dejéis ir, ellos tienen que seguir manteniéndolo, claro. Total, y yo creo que desde iniciativas como la de Fundación Clima y Energía, si el ayuntamiento continúa y si desde los gobiernos, ¿no? se apoya, ¿no? Para que estos procesos sean también como políticas públicas que puedan llegar a más, ¿no? Creo que también es la manera. En otras ciudades y en otras comunidades ya se está haciendo, ¿no? En Barcelona llevan años, creo que en el País Vasco también tienen proyectos muy interesantes en este sentido. O sea, que yo creo que sí que es la manera, ¿no? ¿Qué se necesitaría cambiar o qué ayuda se necesitaría para relanzar todo esto? Bueno, yo creo que una parte, también lo decía Isa antes, es la parte de las familias, ¿no? A lo mejor de incorporar a las familias a todo esto para que sea ya una demanda que surja precisamente de las propias comunidades escolares, que no sean unas iniciativas que surgen del ayuntamiento que llegue y que diga vamos a hacer esto, o a lo mejor como en el caso del Ballester, de la dirección del colegio, del equipo educativo, sino llegar a lo mejor a un punto en el que las propias familias sean las que hagan esa petición, claro, ¿no? Y vayan intentando estimular todo esto. El plan verde escolar que decíamos, comenzamos con los 3 colegios que gestiona el ayuntamiento, pero con una vocación de continuar y de colaborar con la Generalitat, de colaborar con otros organismos, ampliar, con otras instituciones que gestionan otros centros educativos, porque al final, como decía, tenemos muchísimos colegios en la ciudad. Podemos además trabajar no solo en lo que es el patio, sino podemos trabajar en el propio edificio, porque son edificios que a día de hoy no están preparados para las condiciones que tenemos en estos veranos. La mayoría de ellos son edificios que tienen ya unos cuantos años, que están preparados para unos veranos menos intensos, para unos veranos menos largos. Antes en junio no hacía el calor que hace ahora, antes en septiembre no hacía el calor que hace ahora. Entonces tenemos que trabajar también sobre los edificios, no solo sobre el patio, y ya desde ahí pues ir trabajando a lo mejor incluso a todo el entorno del colegio, ¿no? ¿Dónde van las familias cuando salen del cole? ¿A qué parque van? Claro. ¿Están esos parques preparados para estas condiciones de calor? ¿Están esos parques con esa naturaleza que también se demuestra que nos da muchos cobeneficios en términos de salud, no solo física, sino también mental o de cara al ejercicio, a todas estas cosas que se pueden hacer en estos espacios? Hablas de esos espacios abiertos, pero luego también llegan a sus casas, que también hemos hablado con motivo de la Capitalidad Verde Europea, habéis estado también haciendo un montón de actividades y esos consejos importantísimos para cómo sobrellevar mejor estas olas de calor que, como tú bien dices, de unos años a esta parte estamos sufriendo, sobre todo los valencianos, cómo adecuar un poco nuestros hogares, ¿no? para poder hacerlo de una manera más respetuosa con la energía. Sí, desde las oficinas de la energía que gestionamos, desde la Fundación Valencia Clima y Energía, se están organizando diversos talleres, diversas actividades al respecto, son gratuitas, así que cualquiera... Maravilloso, cualquiera se puede apuntar, no hay excusa. Sí, además, bueno, pues incluso se regalan algunos pequeños kits de adaptación al calor, que son elementos sencillos de colocar en nuestras viviendas, pero que nos van a permitir mejorar el confort térmico. Y también, bueno, pues en estos talleres se explica un poco cómo podemos jugar con lo que tenemos ya en casa para intentar pasar mejor esta temporada estival. A veces son consejos sencillos que igual no caemos, no pensamos y que son muy importantes para precisamente sobrellevar mejor estas olas de calor cuando llegan. Bueno, pues que vaya muy bien, que sigan adelante todos esos proyectos, que desde Frente Estudi también se siga trabajando y que llegue a muchos más colegios, como decimos, que todo esto no se quede aquí en este programa piloto, que aparte de esos 3 colegios municipales se pueda ampliar a más redes, porque además ellos son el futuro también, ¿no? Importantísimo que ellos estén concienciados también desde bien pequeñitos. Muchísimas gracias por acompañarnos en las mañanas contigo y enhorabuena.